Comencemos y aprovechemos el tiempo. Comencemos por lo de la ausencia del alto mando militar, porque he oído varias versiones. Una cosa es la oficial. Primero, la retirada del ministro de la Defensa. Hace unos días atrás, porque anunció hace unos días atrás que tenía una intervención quirúrgica que no podía cambiar. A lo cual yo pensé, Carlos, si yo fuese ministro de la Defensa y me falta una semana para que el presidente se vaya, simplemente cambio la fecha. O eso es mucho, eso es mucho especular quizás. Esto ya empieza con una escena demasiado sospechosa. A pocos días de que Petro entregue el poder, el ministro de Defensa anuncia una cirugía y se aparta justo cuando el alto mando militar queda bajo la lupa. Puede existir una explicación médica legítima, claro, pero la coincidencia merece preguntas. Bienvenidos a Colombia de Frente. Suscríbanse, porque vamos a revisar qué está ocurriendo realmente dentro del gobierno saliente. Yo creo que aquí hay un elemento fundamental, y es que el ministro de la Defensa salió a reconocer los resultados electorales. Y las fuerzas militares en Colombia han sido muy claras y muy respetuosas del orden constitucional. Y aquí, más allá de la narrativa de Petro, hasta el día de hoy la institucionalidad electoral, el Consejo Nacional Electoral, ha reconocido a Abelardo de la Espriella como el presidente electo. Así que tratar de involucrar a las fuerzas militares en una discusión política es un grave error por parte de Gustavo Petro. Y creo que hacen bien las fuerzas en mantenerse al margen, porque a partir del 7 de agosto Abelardo de la Espriella será su comandante en jefe. Y por lo tanto han hecho muy bien durante estos 4 años las fuerzas militares en mantenerse alejadas de esas tentaciones de involucrarse en la política. Al margen de que estén o no de acuerdo con Gustavo Petro, las fuerzas militares en Colombia han acatado la Constitución y la ley y las órdenes del gobierno de turno. Aquí Petro queda muy mal parado. Mientras intenta sostener su relato contra los resultados electorales, las fuerzas militares y el propio ministro de Defensa han respetado la decisión de las autoridades competentes y el orden constitucional. Pretender arrastrar a los uniformados hacia una pelea política sería una irresponsabilidad enorme. Ellos no están para respaldar los berrinches del presidente saliente ni para escoger quién ganó. Su obligación es obedecer la Constitución y reconocer que a partir del 7 de agosto, Abelardo de la Espriella será su nuevo comandante en jefe. Petro puede continuar cuestionando el resultado, pero no debería utilizar a la fuerza pública para alimentar una narrativa que las instituciones electorales no respaldan. Es que, cuando las Fuerzas Armadas se meten en política, cuando las Fuerzas Armadas asumen posiciones, pongo un solo ejemplo para que todo el mundo entienda. Miremos al vecino, a Venezuela, y veamos qué pasó allá cuando las fuerzas militares comenzaron a involucrarse en la política. Este retiro de ayer, el presidente quiso decir que había un discurso político, que no, pero yo creo que al final, de alguna forma, esto marcó... Yo no quiero decir distanciamiento, voy a quedarme con tu respuesta, con una posición institucional que es la que la fuerza tiene que tener. ¿Eso crees que fue un mensaje que quedó claro para los colombianos? Claro que el mensaje quedó clarísimo. Las fuerzas militares entendieron que su deber es con la Constitución, no con el berrinche político de Gustavo Petro. Mientras él intenta sembrar dudas y arrastrar a los uniformados a su relato electoral, la institución se mantiene firme y reconoce la decisión de las autoridades. Y el ejemplo de Venezuela no es exagerado. Cuando los militares dejan de servir al Estado y empiezan a servirle a un proyecto político, la democracia comienza a desmoronarse. Petro quiso llevar la discusión a ese terreno, pero no le funcionó. Los altos mandos saben que el 7 de agosto habrá nuevo comandante en jefe y que se llama Abelardo de la Espriella. Claro. Yo creo que es muy claro. Ahora, hay que entender, Gustavo Petro, a dónde nos quiere llevar en el país, y eso es importante que la audiencia lo sepa. Esta insistencia de Gustavo Petro, que no es nueva, de descalificar el sistema electoral, de sembrar la duda, de atacar la legitimidad, sembrar esos cuestionamientos sobre la integridad y la transparencia, no es nuevo. Eso lo viene haciendo él hace años. Ahora que perdieron, entonces tiene nuevamente un relato
que se basa en decir que él tiene unas supuestas pruebas de unos algoritmos, que habría fraude, a pesar de que el sistema electoral colombiano es robusto, es transparente, así lo han certificado observadores internacionales de distintos países y las fuerzas políticas en el país, incluso su propio partido. ¿Y por qué no decirlo? Incluso el propio Iván Cepeda, porque al aceptar la curul en el Senado e ir ayer a votar y posesionarse y recibir la credencial, está reconociendo los resultados. Si no, el señor no debió haber ido al Congreso a posesionarse y a ejercer como senador. Lo que está haciendo Petro es crear el relato del fraude y vamos a hacer un paralelismo histórico con lo que significó el nacimiento del M-19. Recuerda tú que históricamente, en un momento electoral, en un cambio de régimen, cuando Rojas Pinilla pierde las elecciones y se montan en esta idea del fraude electoral, surge ese movimiento criminal y terrorista del cual hizo parte Gustavo Petro. Y ahora quieren entonces mantener vivo ese relato de un supuesto fraude electoral para tener durante los próximos 4 años una narrativa para atacar la legitimidad. La legitimidad del presidente electo. Pero fíjate una cosa. Aquí el experto desnuda por completo la jugada de Petro. Como perdió su candidato, ahora intenta fabricar un relato de fraude para perseguir durante 4 años la legitimidad de Abelardo de la Espriella. Pero el cuento se le cae cuando hasta Iván Cepeda acepta su curul, recibe la credencial y participa en el Senado gracias a esos mismos resultados. Petro quiere sembrar dudas sobre algoritmos y supuestas pruebas que, según lo escuchado, no han desmontado la certificación institucional del proceso, y la comparación histórica es inquietante. Utilizar una acusación electoral para alimentar confrontación y movilización permanente. Abelardo ganó, Cepeda lo sabe, las instituciones lo reconocen. El presidente Petro dice ayer que él va a entregar y que va a hacer público este documento que se ha introducido, firmado por 6 abogados del pacto histórico. Todos los comentarios que yo escuchaba en la mañana de hoy decían que en este documento se hablaba, disculpen, de posibles fallas que llevaban a la opacidad o de fallas pero era posible fallas que dejaban cierta posibilidad y que quedaba en entredicho que se pudiera confirmar o algo por el estilo. Es decir, pruebas no existen. Prueba fehaciente menos. Forma parte de la narrativa de quien en pocos días será expresidente de la República y que, disculpen si falto el respeto a la majestad del cargo, pero caramba, es que no se puede mentir con tanto descaro. Así es, y es desafortunado, pero no es el único hecho con el cual Gustavo Petro de alguna manera ataca la majestad del cargo presidencial. Va a ser expresidente, pero ya anunció que va a ser el líder de la oposición iraní. Y eso es importante, insisto, porque lo que está buscando es tener un elemento para mantener la narrativa, la movilización y convertirse él y revestirse él nuevamente en ese vocero de la oposición de izquierda en Colombia, que es normal, digamos aquí, pues hay que decirlo, Álvaro Uribe también en su momento ejerció como el líder y el vocero de la oposición en el gobierno de Juan Manuel Santos, lo hizo durante el gobierno de Gustavo Petro como líder del Partido Centro Democrático, pero a diferencia del expresidente Uribe, que nunca sembró la duda sobre el sistema electoral, Petro está montando su liderazgo y su proyecto político de oposición sobre unos supuestos, los cuales ya distintos expertos, desde que él empezó a tuitear en contra de los hermanos Bautista, del sistema electoral, de la empresa, etcétera, todos los expertos, registradores, expertos en derecho electoral, han dicho que nada de lo que él dice ni siquiera tiene que ver con el proceso electoral, con el sistema electoral. No tiene nada que ver, no existe un fundamento realmente que haga que los colombianos pensemos que realmente hubo un fraude a favor de Abelardo de la Espriella, que además es el mismo sistema electoral que le permitió elegirse a él. Sí, lo que... Elegir hace 4 años al Pacto Histórico como el partido más votado y reelegirse ese proyecto político en estas elecciones, que además el Pacto Histórico creció en curules en el Congreso. Lo que hemos dicho, además, cuando a él le sirve, funciona, y cuando le sirve, no funciona. Mira, hay 2 cosas que no quiero dejar por fuera, tengo poco tiempo, pero... Aquí el relato de Petro se desmorona solo. Si el documento habla de posibles fallas, opacidad o dudas técnicas, eso no equivale a demostrar un fraude.
Una sospecha no es una prueba, y mucho menos cuando expertos electorales han explicado que varias de sus acusaciones ni siquiera corresponden al funcionamiento real del sistema. Lo más grave es la doble moral. Ese mismo sistema le sirvió a Petro para ganar la presidencia, aumentar la representación del pacto histórico y obtener curules. Pero cuando el resultado favorece a Abelardo, entonces todo sería ilegítimo. Petro parece estar fabricando una bandera para liderar la oposición y mantener movilizada a su base. Puede cuestionar, pero no mentir ni presentar conjeturas como pruebas. Una es algo que ha llamado muchísimo la atención, y es que tanto el Centro Democrático como el Pacto Histórico hayan votado en conjunto para elegir al presidente del Senado, que no era precisamente el que proponía Abelardo del Espriella. Aquí hubo una especie de choque porque, según las leyes colombianas, pues tenía que ser el partido con más representatividad, el que tenía que ser, este era el Centro Democrático, del Espriella quería otro. Y uno se pregunta, pero ¿por qué hay que empezar una nueva legislatura con estos desencuentros? Cuando Abelardo, el presidente electo del Espriella, sabe perfectamente que también ganó porque buena parte de sus votos venían del Centro Democrático. Y aquí aparece otra contradicción del petrismo. Petro lleva días hablando de fraude y desconociendo a Abelardo, pero su bancada sí participa tranquilamente en el Congreso y hasta se une con el Centro Democrático cuando le conviene bloquear al candidato cercano al presidente electo. Eso demuestra que el problema no es la legitimidad de las instituciones. El problema es quién controla el poder. Cuando pueden utilizar las reglas para atravesársele a Abelardo, entonces el sistema sí les sirve perfectamente. Ahora bien, Abelardo también tendrá que reconstruir puentes con el Centro Democrático, porque una parte importante de su respaldo vino de ese sector. Pero que nadie confunda diálogo con sometimiento. El nuevo gobierno necesita mayorías, no quedar amarrado a los pactos. Pues mire, Daniel, yo creo que lo primero es que eso es una regla no escrita, eso es una tradición. Lo segundo es que esto es una buena noticia. Yo sé que suena curioso, pero hombre, que el Ejecutivo y el Congreso demuestre que tienen la capacidad de tomar sus de cómo se dieron, ya sea que hubieran elegido a Alfredo de Luque o el hecho de que eligieran a Honorio, al senador Honorio Enríquez, con esa votación de 56 a 45 y con un voto de abstención, es una muestra de que el Congreso en realidad es autónomo. Y eso es positivo en una democracia. Ahora, hay dinámicas políticas y hay que decirlo, puede que no nos guste, yo no estoy validando el hecho, no lo estoy legitimando, pero estoy tratando de explicar es que eso pasa en la política, entre otras cosas por la configuración que tenemos del Congreso. Es que no hay que olvidar que el presidente Abelardo de la Espriella tiene a su Movimiento Salvación Nacional con 4 senadores, que el partido más grande de la coalición de gobierno es el Centro Democrático, que Alfredo de Luque, el senador Alfredo de Luque, hace parte de la sexta fuerza, el partido de la U, la sexta fuerza de esa coalición, pero que ese partido y varios miembros, incluido el senador de Duque, vienen de votarle a Gustavo Petro también, igual que algunos miembros del Partido Conservador, del Partido Liberal, etcétera. Entonces aquí lo que estamos viendo es una disputa política que se resuelve como se hace en democracia, con votación, y anoche la democracia. Bueno, y como dice, Carlos, como dicen por ahí, la política es el arte de la negociación, nos guste o no nos guste, eso forma parte de la política. Y esta explicación vuelve a dejar a Petro en evidencia. Cuando el Congreso vota y toma decisiones con autonomía, eso es democracia. Pero cuando las autoridades electorales certifican a Abelardo como presidente, entonces Petro grita fraude y desconoce el resultado. ¡Qué conveniente! La elección de Honorio Enríquez demuestra que el Congreso no será una simple oficina del Ejecutivo, y eso es saludable. Abelardo tendrá que negociar, construir mayorías y defender sus proyectos con argumentos. Lo que no puede hacer Petro es celebrar la independencia institucional cuando su bancada logra bloquear al nuevo gobierno y atacarla cuando las urnas lo derrotan. Para el petrismo, las reglas parecen válidas únicamente cuando les sirven. Una última cosa. El presidente dice ayer en el Congreso algo que muchos han considerado una falta gravísima, y yo no puedo pensar que el presidente Petro lo haya hecho sin una intención. Que en su gobierno no se mató a nadie, no se asesinó a nadie de la oposición, cuando esa misma Cámara perdió a uno de sus representantes más importantes, cuando fue asesinado Miguel Uribe.
decía que es inaceptable y que el presidente Petro es indolente al no tener un acto de generosidad con el Congreso y en honor a la memoria de Miguel Uribe Turbay, que así fuera su opositor, era un congresista de la República que fue vilmente asesinado por los criminales que se han fortalecido durante el gobierno de Gustavo Petro. Esto es de una insensibilidad brutal. Petro asegura que durante su gobierno no asesinaron a nadie de la oposición, mientras el Congreso todavía carga con la muerte de Miguel Uribe Turbay. Como mínimo, el presidente saliente debía reconocer ese dolor y mostrar respeto por un dirigente que fue su adversario político. Según lo que acabamos de escuchar, el crimen ocurrió además en un país donde los grupos armados se fortalecieron durante estos 4 años. Petro no puede borrar esa realidad con una frase arrogante, ni actuar como si las víctimas que contradicen su relato no existieran. Una cosa es defender su gestión y otra muy distinta, ignorar una tragedia nacional. Esta vez, su discurso no solamente fue contradictorio, fue profundamente indolente. Es inaceptable, insisto, que el presidente no lo reconozca, que además diga que él no ha perseguido a Álvaro Uribe cuando pues todos sabemos que el Pacto Histórico, Iván Cepeda especialmente, se han dedicado a perseguir al expresidente Uribe. Yo creo que Petro pinta un país muy diferente al en el que realmente vivimos los casi 50 millones de colombianos, pero ese detalle fue un detalle desobligante con el Senado, con el Congreso y con la realidad política. Abelardo de la Espriella está siendo amenazado. El presidente electo ha denunciado que se están ofreciendo hasta 3.000 millones por atentar contra su vida. Y eso es una realidad que el presidente en funciones debería atender inmediatamente y condenar con toda claridad. Lo que él ha dicho es que, pues que sí, que le van a reforzar la seguridad, pero que él no cree que eso sea así. Es terrible la forma en que Gustavo Petro de alguna manera desconoce la situación crítica que enfrentan sectores políticos en Colombia ante la acción de los grupos criminales que pues han tenido la capacidad de atentar contra un senador y ahora posiblemente contra un presidente electo. Este cierre deja una imagen lamentable de Gustavo Petro. Mientras sectores de la oposición denuncian persecución, el presidente saliente describe un país que parece existir únicamente dentro de sus discursos. Y cuando Abelardo de la Espriella advierte sobre una supuesta recompensa millonaria para atentar contra su vida, Petro no puede limitarse a decir que no cree en esa versión. La denuncia debe verificarse, por supuesto, pero la obligación del gobierno es actuar de inmediato, reforzar la seguridad e investigar hasta el fondo. Minimizar una posible amenaza contra el presidente electo sería una irresponsabilidad imperdonable. Gracias por acompañarnos en Colombia de Frente. Suscríbanse y compartan, porque Colombia necesita verdad.